Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hemos estado eh, fuera un poquito, no tanto tiempo, ¿sí? Y algunas personas, algunos de nuestros escuchas ahí nos estaban de buena manera diciendo que nos extrañaban, nos echaban de menos. Así que muchas gracias por estar, como siempre. Y hoy día estamos en otro capítulo de Guía para la Vida, con un tema yo creo hoy día sencillo, ¿sí? No por eso menos bonito, algo simple, pero no simplón. Algo simple, no necesariamente fácil de hacer, ¿no? Así que saludar a toda la gente fiel, ¿sí? Tuvimos la oportunidad, estuvimos en Santiago hace no tanto, estuve en Santiago y tuve la oportunidad de conocer gente que le gusta el podcast, así que muchas gracias, ¿sí? Y como había contado antes a los que están presentes en vivo, incluso algunos se están quejando, no quejando, pero sí pidiendo de que subiéramos con más regularidad porque hubieron ahí unos temas técnicos. Entre medio tuvimos que migrar de, ¿cómo se dice? Tuvimos que migrar de plataforma, un tema ahí tecnológico bien, que bien engorroso, pero se logró. Así que muchas gracias por estar y gracias a los que nos han hecho parte de su vida, nos sentimos honrados de ser parte de su existencia, ¿sí? Ser parte de su cotidianidad. Quizá algunos nos escuchan ahí haciendo cosas domésticas, en el auto, donde sea. Así que desde ya, gracias. Y hoy día vamos a ver un tema interesante y para eso siempre, o no sé si siempre, pero es bueno, alguna historia, alguna anécdota, algún dato histórico, ¿sí? Existió una cosa que antes la hemos citado en algunos otros los capítulos que se llama la Armada Española. La Armada Española le decían la Armada Invencible, si no me equivoco, era de Felipe II, ¿sí? Y Felipe II manda a atacar, ¿sí? Manda a atacar a Inglaterra. em, y aquí no es que uno elija bando, sino que concretamente uno lo que hace es sencillamente quedarse con la historia. Así que, concretamente, pasa lo siguiente, pasa de que la Armada Española en el 1588, por los datos que yo tengo, tenía 130 barcos, ¿sí? Un montón, y había un tipo que se llamaba Francis Drake, que para los españoles ellos dicen que era un pirata, ¿sí? Para los ingleses era un corsario. Em, Y bueno, Drake es famoso, pues si no me equivoco, aparece en un juego también, ¿no? Corrígeme si me equivoco, aparece en este juego Uncharted. ¿Sí? Y aparece el anillo, el anillo un anillo de Francis Drake que tiene una frase, Sir Parvis Magna, si no me equivoco, dice. Eh, bueno, y concretamente, Sir Parvis Magna significa la grandeza nace de los pequeños comienzos. ¿Sí? Una historia simpática. Bueno, la historia es de que Drake le toca hacerle frente a esta armada y tuvo varias cosas. Ventajosamente, el clima le jugó a favor, pero la estrategia que ayudó a generar caos, ¿sí? A generar temor y que los ayudó a poder vencer, es que Drake, con lo que tenía, se le ocurrió lo siguiente. No tenía muchos barcos y casi como la historia de Gedeón, que no vamos a hablar de ese verso hoy día, lo que hace Drake, que estaba definitivamente en desventaja, fue poner farolas en los mástiles, muchos faroles en todo, que ya los tenían, en distintas partes de los barcos, y que lo pusieran en lo alto de los mástiles de todo. Lo que daba la impresión de lejos era de que los barcos eran más grandes o que había más cantidad de navíos de los que realmente habían. Y también ocuparon barcos incendiarios, ¿sí? Y también los barquitos pequeños que se ocupaban para el desembarco se ocuparon, generaron caos, ¿sí? Y entre eso, el ingenio, el coraje y el clima lograron vencer por lejos a una armada superior en número, ¿sí? Em, Así que pueden buscar el dato histórico, está bien simpático, cómo ocuparon lo que ya tenían, lo- los barcos, ¿sí? Para ocuparlos en el fondo como si fueran armas incendiarias. Y más el tema de estratégicamente ocupar los faroles
los ayudó a poder vencer. Algunos dicen de que esos 130 barcos tendrían como aproximadamente como unas 30.000 personas, ¿sí? Y lograron vencer un ejército que era mucho más grande, ¿sí? Em, y a veces uno le toca jugar situaciones que son complejas. A veces a uno le toca vivir batallas. A veces batallas que ni siquiera tú buscas, ¿sí? Y a veces uno tiene que lidiar con lo que tiene, ¿sí? Y concretamente hay una parte de la Biblia que es interesante, porque habla de cómo em, ocupando lo que hay y con perspectiva, con estrategia, se puede ganar. En 2 Samuel 5, del verso del 6 al 10, sucede que, bueno, David ya es proclamado rey en Israel, ¿sí? Y para los que no saben un poquito de la historia del contexto bíblico, lo que ocurre es de que si bien él ya es rey, como antes estuvo Saúl, ¿sí? Que había, si no me equivoco, a esa altura ya fallecido, lo que ocurre es de que todavía la nación no se pone de acuerdo a quién va a seguir, ¿sí? Porque fallece esta línea real y aparece esta otra, tiene derecho legítimo a hacerlo, pero evidentemente los reinos son un tema complicado, ¿sí? De eso muchas series lo explican bien. Y estaba esta cosa de que se estaba reconfigurando la nación, ¿sí? Donde cae una casa real, ¿sí? En batalla, y por otro lado aparece la figura de David que proféticamente iba a ser rey, ¿sí? Entonces dice que David, dice en el verso 6, dice que marcha el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Los jebuseos eran tipos bien, bien duros, ¿sí? Eran un enemigo digno, era un oponente duro. Y los tipos van y le hablan de manera despectiva, le dicen, mira, tú no vas a entrar acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, ¿sí? Que en el fondo era una manera despectiva de decirle de que él no iba a poder entrar. Jerusalén queda en un monte, ¿sí? Y arriba estaba una fortaleza, ¿sí? Para los que saben un poquito de estrategia de guerra, hay libros muy antiguos de guerra, por ejemplo, el de la guerra de von Clausewitz, si no me equivoco, hay otro que se llama, estoy hablando de los clásicos, ¿no? Sun Tzu, el arte de la guerra, hasta aparece una película Star Wars que dice que el terreno alto te da ventaja, y aquí ellos tenían ventaja. Tenían ventaja porque la ciudad estaba en alto, estaba fortificada, em, por lo tanto era difícil poder conquistarla, ¿sí? Ir a sitiar una ciudad es complejo. Em, Y lo que hace David es lo siguiente, yo me imagino que evidentemente estaba frustrado con que lo están interpelando, no solamente le toca ir a la guerra, sino que está avanzando para conquistar y poder unificar el reino, sino que junto con eso le toca que lo insultan como si fuera poco. Y a veces en la vida nos tocan situaciones que son complejas, que son aversivas, que son negativas, a veces incluso situaciones que uno siente que lo maltratan. Y lo que hace la historia es lo siguiente, lo que hace David es que examina la situación, ¿sí? Y lo que se da cuenta es de que evidentemente echar la ciudad abajo no puede hacerlo, ¿sí? Y hay varias opciones. Una opción es ir y atacar y desgastarse en algo que no funcione. Lo otro es ir y retirarse. Y lo que pareciera ser que hace es dar un pasito atrás, ¿sí? Que el paso atrás no es de retroceder, ¿sí? Sino que estratégicamente o en combate se le dice a los comandantes que den un paso atrás cuando tienen que, en el fondo, echarse un poquito hacia atrás para tener perspectiva de lo que está pasando, ¿sí? Y de eso habla un tipo, que es un comunicador que se llama Jocko Willing, si no me equivoco. El estadounidense fue, si no me equivoco, Navy SEAL, ¿sí? Que son Marine, creo que también fue. Estos comandos que son para tierra, aire y mar. Y él la otra vez explicaba en un podcast eso de que se le enseña a dar en la guerra, dar un paso atrás para poder tener perspectiva de qué es lo que está pasando. Entonces David hace algo similar, ¿sí? Lo que hace es que se enfrenta con la realidad de que tiene una dificultad, los tipos están encerrados, tienen ventaja táctica, y lo que hace él es replegarse, observar, ¿sí? Mapear la situación
y se da cuenta que no es necesario echar la ciudad abajo, sino de que la ciudad tiene un acueducto, ¿sí? Un canal, y entran por el canal. O sea, la, ya estaba la salida, ya estaba la solución. El tema es que había que parar un poquito para poder verla. Y ahí lo que hacen en la guerra es entrar, ¿sí? Entre medio hay un relato, no hay que olvidar, sí, y es un tema también que es importante, no lo vamos a ahondar en profundidad ahora, pero el lenguaje de la guerra es un lenguaje hiperbólico, porque ahora dice, vayan y tomen a los cojos y a los ciegos. En ese tiempo, imagínense, no había inclusión, no había profesionales. em, de lo que está hablando de que las personas más débiles podían con él, ¿sí? Es una manera de humillarlo decir eso. Y aquí pasan varias cosas. Uno, ellos logran entrar, tienen victoria. Aquí estamos en Samuel, pero esto también está en el libro de Crónicas de los Reyes, es donde aparece que David dice que el que vaya primero y logre ganar, conquistar, iba a tener un grado mayor y ahí aparecen los generales, ¿sí? Aquí mucha gente se hace general, se hace carrera, se hace un nombre en la batalla. Y en el verso 9 dice, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. En el fondo van a esta ciudad sitiada con ventaja táctica y logran vencer. Pero logran vencer parando un poquito y viendo dónde está la solución. Y fíjate que después no solamente el tema de que conquista la ciudad, se pone a vivir ahí, ¿sí? Le cambia el nombre, le pone la ciudad de David y más encima la vuelve a edificar. Y en el verso 10 dice, y David seguía adelantando y engrandeciéndose, seguía fortaleciendo, y Jehová de los ejércitos, Dios estaba con él. Em, y aquí yo creo que hay algunos pasos para cuando tenemos algunas dificultades o problemas, y que si no has tenido, perdón que te lo diga, las vas a tener porque la vida es así, no es ser pájaro malagüero, sino es ser realista. Lo primero, se vale estar frustrado. A veces las cosas no son como pensamos. A veces uno tenía planificado algo y sale de otra manera, ¿sí? Lo segundo es que si ya ha hecho intentos, ¿sí? A veces tiene sentido dar un pasito hacia atrás, metafóricamente hablando, no para retroceder o no para irse o darse por vencido, sino para poder tener perspectiva de qué es lo que está pasando, poder tener perspectiva de lo que ocurre, ¿sí? Y esos ruidos lo que nos dicen es que estamos en vivo. Em, Tener perspectiva de qué es lo que está pasando, ¿sí? Para no, y dejar, y no tener temor, ¿sí? Ver qué opciones hay, ¿sí? Y actuar. Estas son las cosas que yo distingo, probablemente hay mucho más. Se vale estar frustrado, ¿sí? Pero uno tiene que, trabaja tu frustración, procésala, ¿sí? Tu frustración, tu miedo, ¿sí? Tu desesperanza, necesitas trabajarla y asumirla para poder hacer maniobra y poder pasar un optimismo realista, experimentado, inteligente. Eh, si, Se vale estar frustrado y hay que trabajar eso. Lo otro, hay que dar un pasito para atrás para tener perspectiva. Hay que mapear el problema. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Lo otro es que distinguir opciones y lo último es que hay que actuar. Y lo interesante en esta historia es de que cuando vas y actúas, no solamente tienes victoria, sino conquistas, te expande. O como dijo el mismo del arte de la guerra Sun Tzu, las oportunidades se multiplican a medida que se toman. Mientras más te expones, más te fortalece. ¿Sí? Para los que luchan con el miedo a la ansiedad, el miedo a manejar, a conducir, se pasa conduciendo. No tiene que ir y exponerse de manera progresiva. Y lo otro es comprender que em, todos luchamos con cosas. ¿Sí? Y lo que va a hacer la diferencia es actuar, pero actuar no a la tonta de la lógica, a la tonta de loca, sino actuar estratégicamente. Ahora, de esto de tener pausas, ¿sí? Hay un autor que tiene un libro que se llama Anatomy of a Breakthrough. No me acuerdo en este instante el nombre del autor en específico, pero es totalmente buscable. Y este tipo habla de que cuando a veces uno está medio trabado en la vida, es difícil ver opciones,
pero cuando uno está trabado físicamente es más fácil, ¿no? Es decir, por ejemplo, si está en una fila de banco y algo pasa, o si está en un atochamiento de tráfico vehicular, es más fácil ver la traba. En la vida a veces es más difícil ver la traba, y ahí lo que él sugiere es tomarse esa pausa para poder verlo en perspectiva. Y él da el ejemplo, que ahora va a ser polémico porque se está jugando la Copa América. Yo no me abandero por equipo, en este caso, porque no estamos jugando, Chile lamentablemente. Pero da el ejemplo de Leonel Messi. Dicen que Leonel Messi es muy ansioso su rendimiento. Y lo que suele hacer es caminar. Esto lo habíamos citado en otro capítulo. Los primeros minutos lo que hace, camina para poder calmarse y ver cómo viene el partido, para poder mapear la situación. Todos tenemos cosas con las que tenemos que lidiar, ¿sí? Y va a haber que afrontarlas tarde o temprano, ¿sí? No se pueden evadir para toda la vida. Hay gente, las podrás posponer, pero no las podrás evadir. En algún momento va a tener que dejar de correr y va a tener que afrontarlas, ¿sí? En el área que sea, salud, em, financiero, espiritual, familiar, de pareja, en tu paternidad, en tu matrimonio, en tu rol eclesiástico, en tu rol profesional, laboral, vas a tener que afrontar cosas. Y mm, se vale estar frustrado, ¿sí? Identifica que uno está frustrado porque las cosas no fueron como uno esperaba, ¿sí? Lo otro, da un paso, ¿sí? Para un poquito, para tener perspectiva de qué es lo que está pasando, de qué estamos hablando, cuál concretamente es el problema. ¿M? Em, y en esa pausa, rogar a Dios que nos pueda dar la sabiduría para poder distinguir qué opciones tenemos. Y a veces uno cree que la opción más o menos es echar todo abajo y a veces el canal, como en este caso, la solución ya está, la salida ya está, la entrada ya está. Solamente hay que pararse con perspectiva a poder verla. No es que no esté, es que está ahí, ¿sí? Em, y de eso de que las cosas están, pero a veces uno no las ve. Cuando entrenan a los bomberos, y esto lo supe de alguien que es bombero, y después lo ratifiqué viendo un contenido la otra vez, un colega que era bombero enseñaba de que cuando estaban entrenando a los cadetes, los novatos, una de las cosas que les costaba, ¿sí? Es que enseñarles que no agarraran a hachazos la puerta sin chequear primero si estaba ya abierta, porque pasaba un montón. Pasaba que con el susto, la adrenalina de la llama, el humo, empezaban a echar puertas abajo, ¿sí? Que ya estaban abiertas. Y a eso no le pasa eso, ¿no? A eso uno se esfuerza, se asusta y empieza a echar abajo o se desespera por puertas que ya están abiertas. Lo que pasa es que uno tiene que primero ir y cerciorarse de lo más básico primero, ¿sí? Hay que ver, distinguir opciones. Hay opciones. A veces pueden ser opciones que no nos gusten, a veces las opciones son que ya nos tenemos que ir, a veces la opción es que esta relación se tiene que acabar. Las opciones son múltiples, ¿sí? El tema es poder ir y afrontar, tener perspectiva para ver de qué estamos hablando y poder ver las posibles opciones. Siempre hay opciones. No siempre son agradables, pero siempre hay opciones. Y lo último es actuar. Es actuar. Nada reemplaza la acción. Y hay un tipo de personas que son muy inteligentes muchas veces, pero que piensan demasiado, ¿sí? Llegando a la reunión, le dan demasiada vuelta a las cosas y hacen castillo en el aire, lo tienen todo resuelto y a veces se les pasa el tiempo y no les funciona o ya el escenario cambió. Porque es buena la inteligencia, pero es una habilidad adaptativa. No hay que darle tanta vuelta. Eh, como digo yo, el puré, cuando haces puré de papa, tienes que darle vuelta, ¿sí? Para hacer el puré, pero tienes que comértelo en algún momento. No puedes darle vuelta en exceso, tienes que actuar. Actuar. Em, ah, y esto va a hacer de que vayas creciendo y de lo que va a hacer es de que te vayas desarrollando, vayas teniendo más fuerza de voluntad, que vayas superando cosas, ¿sí? Ahora, es interesante por esto. Podríamos decir que Dios tiene para acercarse a la humanidad, porque todo esto tiene que ver con Jesús, hace un camino similar. Primero que todo, manda profetas, los asesinan, los matan.
No, no funciona. Y al final hay un, hay un, hay un lapso de 400 años que se habla del silencio de Dios, ¿sí? Entre el último profeta, ¿sí? de la Biblia y el Nuevo Testamento. Y dentro de las opciones que están, que ya estaban, la opción para poder salvar a la humanidad era que Dios se hiciera hombre. Y eso es lo que Jesús hizo. Y actuó. Si hay una cosa que Jesús tuvo, es de que en el momento apropiado siempre tuvo coraje, fue, oró, meditó, reflexionó y después fue y lo hizo. Entonces, animar a que la gente que no reflexiona mucho no es malo para tener una vida equilibrada, ir y ver las cosas con perspectiva. Y para los que de tanto análisis caen en parálisis, animarte que vayas y hagas las cosas y pruebes. Que corras riesgos calculados. Porque la vida no espera a nadie, el tiempo avanza y la idea es que no nos pille esperando en la estación, sino que nos podamos subir al carro del futuro. ¿Para qué? Porque lo que yo te deseo es de que Dios esté contigo, sigas adelantándote, sigas engrandeciéndote y sigas creciendo y desarrollándote como persona. Queridos, esto ha sido otro capítulo o mini capítulo de Guía para la Vida. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.